¿Qué pasó en el siglo XIX en España que nos hizo perder el liderazgo en el mercado de la lana? Pues surgió una cosa muy importante, que fue la guerra de la independencia. Hasta entonces los rebaños estaba prohibido sacar de las ovejas fuera de España, por ley, ¿no? Entonces, a partir de la guerra de la independencia, los franceses, una de las misiones que tenían, aparte de conquistar España o Portugal, era llevarse nuestros merinos a sus fronteras. Muy pocos saben que España fue en su momento el principal productor de lana del mundo. Entre los siglos XIV y XVIII, la lana española dominaba los mercados europeos y la provincia de León fue uno de sus principales focos de producción. Esta semana tenemos con nosotros al mayor experto nacional en el mundo del pastoreo y la transhumancia, Manuel Rodríguez Pascual. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para quienes no lo conozcan, nuestro invitado es ingeniero técnico agrícola y doctor en veterinaria. Él ha publicado hace poco Merinas y la industria de la lana, un magnífico libro editado por la editorial Rimpego, en el que nos cuenta todo sobre el mundo del pastoreo, los rebaños y, por supuesto, la lana. Bueno, aquí hay mucha lana que cortar. Y digo todo esto porque es un libro que ha llevado mucho tiempo preparar, ¿no? Sí, pues alrededor de 8 años, más o menos, aunque bueno, estuvo la pandemia por medio y ahí nos cortó un poco a todos la vida, pero bueno, sobre 8 o 9 años, exactamente, más o menos. Bueno, claro, es que con todo lo que nos va a contar ahora, vamos a saber por qué han sido esos 8 años. Para quienes no lo sepan en sus casas, que yo sé que hay mucha gente que no lo sabe, ¿qué es la transhumancia? La transhumancia es movimiento estacional del ganado entre unas zonas y otras de España. De esta manera se complementaba la alimentación del ganado durante todo el año. Hay que explicar también que los animales no recibieron pienso hasta épocas muy recientes, hasta los años 70, 80. Antiguamente el ganado tenía que utilizar para alimentación simplemente lo que obtenía de la tierra. Para eso era necesario mover el ganado entre las sierras y los extremos, que era Extremadura, Andalucía y las sierras, en este caso, de León, y eso se complementaba la alimentación durante todo el año. Bueno, ya vamos aprendiendo un poquito más. Hoy vamos a aprender mucho sobre las ovejas merinas, sobre la lana, pero primero quiero hablar un poquito de historia. Como decíamos al principio, entre los siglos XIV y XVIII, la lana española dominaba el mercado europeo. Esto es un dato que seguro que mucha gente también lo desconoce. ¿Qué tenía la lana española que la hacía tan preciada en Europa? Bueno, hay que precisar que la principal productora de lana era la raza merina. La raza merina es una raza que se creó precisamente para la producción de lana. Entonces, la raza merina produce una lana de una finura extraordinaria, una longitud apreciable y un rizo especial que le hace muy interesante, muy apreciada para la industria textil. Entonces, como era una raza española y Europa tenía una gran demanda, todos los centros comerciales europeos durante más de 5 siglos tenían una gran demanda de lana y ellos no podían producir la lana porque no tenían la raza merina, entonces durante 5 siglos, aproximadamente del 14 al 18 o principios del 19, la lana española era la única que se podía exportar, la única que cotizaba a los mercados internacionales y los únicos que lo podíamos producir era el Reino de Castilla y León entonces, y eran los principales exportadores de lana hacia esos lugares donde tenía demanda por la industria textil. No teníamos competencias, como si todo el petróleo hoy lo produjera España. Pues sí, pasó con la lana. Durante 5 siglos éramos los únicos productores de esta lana fina que era especialmente adecuada para unos tejidos de alta calidad, como sucede hoy día. De hecho, la lana leonesa era considerada como una lana de muy buena calidad, lo que nos estabas comentando. Pero ¿qué es lo que tiene de especial la lana leonesa? La lana leonesa tenía una cosa especial que a veces los de León, a veces no lo sabemos especial. Es que teníamos los mejores puertos de merinas de toda España. Y casi me refiero a parte de todo el mundo. Tenemos los ligeros pastos que hay en España, los teníamos en la provincia de León sobre la cordillera cantábrica. Entonces, todas las mejores cabañas, todas las mejores explotaciones de ganado de la época, de los ricos hacendados, de la iglesia, monasterios y tal, se pegaban por venir a León porque sabían que teníamos las mejores hierbas en Bavia, en Riaño, en Luna, teníamos las mejores hierbas y que eso nos iba a servir para producir la lana más fina y de mejor calidad que tenía más aprecio en los mercados exteriores.
Y bueno, pero esto no fue siempre así. ¿Qué pasó en el siglo XIX en España que nos hizo perder el liderazgo en el mercado de la lana? Pues surgió una cosa muy importante, que fue la guerra de la independencia. Hasta entonces los rebaños estaba prohibido sacar de las ovejas fuera de España, por ley, ¿no? Entonces, a partir de la guerra de la independencia, los franceses, una de las misiones que tenían, aparte de conquistar España o Portugal, era llevarse nuestros merinos a sus fronteras. ¿Qué pasó? En esa época marcharon ya muchos rebaños fuera de España y vinieron los ingleses también a ayudarnos a nosotros. ¿Y qué hicieron los ingleses? Pues también aprovecharon para llevarse las merinas a Inglaterra y desde allí marcharían a las colonias, que es una de las cosas que yo describo en este libro. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron ya en Francia, en Inglaterra concretamente, o en Europa, empezaron ya sobre todo en Sajonia, a raíz de nuestras ovejas, empezaron ellos a producir una lana de más calidad que la nuestra. Empezó a evolucionar la investigación, empezaron a mejorar los sistemas de alimentación, de genética, etcétera, de tal forma que en 1818, por primera vez en 5 siglos, la lana leonesa cotizó por debajo de la lana sajonia. Y ahí empezó nuestra decrepitud, ahí empezó el bajón nuestro, y a partir de ahí empezó el descenso de la calidad también de nuestras lanas, y a partir de ahí también el precio de la lana. Hay una cosa muy curiosa, que para hacer este libro, tu investigación te ha llevado nada más y nada menos que a viajar hasta Australia y Nueva Zelanda. Sí. Fíjate tú dónde vamos a parar. ¿Qué conexión tienen estos países con la lana española? Bueno, porque es que Nueva Zelanda hoy es el mayor productor de lana del mundo. No solo en producción en cantidad, sino en calidad de lana. Y es muy curioso porque hay tres cabañas leonesas que desde aquí viajaron hasta Australia y Nueva Zelanda y fueron las que iniciaron el camino para empezar a producir la lana de calidad en Australia y posteriormente en Nueva Zelanda. Y esas 3 cabañas utilizaban los puertos de León y de ahí salieron vía Inglaterra o vía también a Holanda, a Sudáfrica, y de ahí saltaron al continente australiano. Es que es curioso, como allí he visto yo en los libros de los escolares, que estudian las cañadas, las primeras cabañas leonesas que llegaron a Australia. Cuando aquí nadie lo conoce, allí lo estudian ya en los colegios, cuáles fueron esas cabañas que iniciaron allí el proceso de producción de la lana inglesa. De tal manera que luego la lana llegaría a ser la principal producción durante 100 y pico años, la principal exportación de Australia fue la lana. Y hoy la lana de merina o la lana de finura de calidad de Australia es la más cotizada en los mercados, la que utilizan los textiles italianos, o los de alta gama, o los franceses, las mejores marcas, para producir esos trajes, esos vestidos de alta calidad que producen esa lana fina de 14, 15, 16 micras. Todo lo que nos estás contando es muy interesante. Sí. Yo aprovecho para recordar que toda esta información la podemos encontrar en Merinas y la industria de la lana, sí, editado por Rimpego y que desarrolla pues mucho de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el tema de las ovejas. Las ovejas merinas son muy importantes en la historia de la lana en España. ¿Cómo llegan estas ovejas a nuestro país? A nuestro país por selección. Y es muy curioso, no se sabe hasta cómo proceden, pero se cree que por métodos empíricos, quizás con material autóctono que había ya en España y con carneros quizás venidos del norte de África con cruces, por el método de prueba y error, durante un proceso largo que quizás duraría varios siglos, se consiguió una oveja que fuera andarina, porque la oveja trashumante tiene que andar 20 y tantos o 30 kilómetros diarios, que fuera capaz de soportar las deficiencias de alimento, de agua durante días y luego fuera capaz de recomponerse otra vez, y luego que tuviera un vellón que tuviera una cierta calidad y una finura extraordinaria. Eso además lo consiguieron no investigadores de la época ni sabios de la época, sino los propios pastores. Los propios pastores, por el método de prueba y error, que todavía se utiliza hoy en la investigación, ellos mismos fueron un proceso largo los que consiguieron formar esta oveja singular, que quizás yo me atrevo a decir que después del descubrimiento de América es la aportación más importante que hemos hecho los españoles al mundo. Ahí lo dejo. No, es que me estás dejando así, yo no puedo hablar con todo lo que nos estás diciendo. Yo estoy ahora como que me estás contando un cuento. Porque es que hoy la raza merina está, hay más de 220 millones de ejemplares en el mundo repartidos, y prácticamente está, aparte de Australia y Nueva Zelanda, los mayores productores.
En Sudáfrica es un gran productor de merinas, que llegaron de España también. Argentina y Chile, pues también son productores, son los que se reparten hoy día la mayor producción de la lana fina del mundo. Y luego la raza merina también ha dado lugar a otras razas, por cruzamientos con razas inglesas y otro tipo, ha ido a dar a otros donde la sangre merina también está presente en esas otras razas nuevas. O sea que tenemos una aportación muy importante y que nosotros no nos damos cuenta de la importancia ni de la lana que tenemos, ni de la importancia que ha tenido la lana en la industria española y en la difusión mundial que ha tenido la lana y la importancia económica que hoy tiene la lana de merina. Impresionante. Bueno, de hecho, la raza merina era tan especial que Alfonso X prohibió sacar a las ovejas merinas fuera de España. ¿Eso es así? Exactamente, sí. Eso sí, es así. Que creo que prohibió hasta con penas de muerte al que la sacara fuera de España. Pero la primera que lo sacaron fuera de España fueron los reyes. En el siglo XVIII, claro, porque el mejor regalo regio que podían hacer, claro, todas las monarquías europeas estaban un poco emparentadas. Entonces los reyes, cuando le decían a Carlos III, Carlos IV, oye, mándame un atajo de ovejas, no les podían decir que no. Entonces el mejor regalo que podían hacer los reyes era un atajo de ovejas a esas otras monarquías, ¿no? Así salió, aunque estaba prohibida salir en el 18 ya fuera de España, pues así salieron lanas hacia Sajonia, hacia el elector de Sajonia, hacia Rambouillet, a Luis XVI también, o a Jorge III de Inglaterra. Jorge III luego de Inglaterra llegó a crear un propio rebaño que llamaba el rebaño español de Jorge III, una cosa curiosa. Y desde Inglaterra, porque ellos los ingleses despreciaban un poco las ovejas merinas, porque eran pequeñas, más bien pequeñas comparadas con las inglesas, que son más amplias. Pero desde Jorge III empezó a subastar ovejas y de ahí salieron hacia Australia y Nueva Zelanda, y hoy Australia y Nueva Zelanda, pues como he contado, son los mayores productores del mundo, porque han ido seleccionando la raza hasta llegar a nuestros días. Pero es curioso, porque todavía desde aproximadamente 1788, que llegaron los primeros rebaños allí, todavía conservan ellos estirpes de ovejas españolas originarias de las españolas, en su pureza. Es curioso, como aquí no conservamos nada, pero ellos todavía lo conservan con gran amor en rebaños que llaman experimentales, pero que los conservan todavía sin ningún tipo de cruzamiento. No me has hablado del concejo de la Mesta. Sí, el concejo de la Mesta, bueno, era simplemente los pastores. Claro, los pastores tenían que moverse de España de norte a sur. Imagínate lo que era entonces en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, moverse de un lado a España, desde los puertos de León, de Babia o de Riaño, ir hasta Extremadura, La Mancha, incluso hasta el Guadalquivir, hasta el Coto Doñana, donde que iban las ovejas, ¿no? Entonces, claro, durante ese largo viaje a veces les asaltaban, les quitaban las ovejas. Entonces, ¿qué hicieron los pastores? Se reunieron y fueron al rey Alfonso X el Sabio a ver si les ayudaba. Entonces el rey Alfonso X el Sabio decidió a todos los pastores del reino de la Sierra, sobre todo, porque los que formaron el primer concejo de la Mesta fueron los de León, Soria, Segovia y Cuenca. Esas cuatro formaban cuatro partidas. Se reunieron con el rey, les dio una serie de privilegios y, claro, a cambio también tenían que pagar unos impuestos, lógicamente, no solo al paso de los rebaños cada año cuando iban de norte a sur, sino por la exportación de las lanas. Y así surge el honrado Consejo de la Mesta en 1273 por Alfonso X el Sabio. Bueno, yo estoy que quiero saber más y que quiero saber más, de verdad. Las cañadas reales también eran muy importantes para el fenómeno de la transhumancia. ¿Cómo funcionaban las cañadas reales? Es otro patrimonio que en España es incomprensible. Llevamos luchando muchos años para que se reconozca y no acaban de tirar. Tú date cuenta que para moverse de norte a sur había 9 grandes cañadas reales que bajaban de norte a sur. Pero 9 cabañas reales que tenían hasta 90 varas, que eran unos 75 metros de anchura, claro. ¿Por qué tenían esa anchura? Porque los rebaños tenían que ir paciendo mientras caminaban, ¿no? Y date cuenta que de norte a sur, de León a los puertos de Extremadura, hay 550, 600 kilómetros, tardaban 20 y tantos días andando, entonces tenían que ir andando. Entonces, hoy esas 125.000 kilómetros y casi medio millón de hectáreas es un patrimonio único en España. Y yo me atrevo a decir que único en el mundo. ¿Dónde hay un patrimonio en el mundo que pueda recorrer desde Babia? Yo escribí hace unos años un libro que era de Babia a Sierra Morena. Más de 700 kilómetros por cañadas sin tocar ninguna carretera y atravesando parques y reservas naturales. Eso es una cosa inconcebible. Bueno. Para hacer este libro tú has acompañado a muchos pastores que practican la transhumancia. ¿Cómo es el modo de vida de los pastores
a día Hombre, de hoy? el mundo de vida antiguamente era muy duro, sobre todo los pastores trashumantes, date cuenta que tenían que ir 20 y tantos días andando, en la bajada algunos más, porque las ovejas bajaban preñadas, había que atravesar ríos, había que atravesar colladas, era un vino, y por ejemplo en otoño, en primavera, a veces les pillaban las lluvias, no había tiendas de campaña, no había ropa adecuada, entonces era muy duro, solo el cielo y una manta y se cobijaban ahí. Hoy ha mejorado mucho la vida de los pastores, ya tienen todoterrenos, tienen... Aparte que, bueno, luego cuando a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, los pastores empezaron a utilizar los ferrocarriles. Los ferrocarriles ya les quitaban mucho camino, aunque había que bajar a determinadas estaciones, pero todavía les quitaban la mitad del camino. Y hoy día ya la transhumancia larga pues ya es casi testimonial, aunque este año han venido de Extremadura 2 rebaños a León andando, 30 y tantos días o 40 días andando, precisamente porque se está alterando también el tiempo, lo están notando ellos en Extremadura, cada vez hay más sequía, hay menos agua, entonces está obligando otra vez a volver a los sistemas tradicionales que se utilizaron durante siglos, que era alternar las sierras con los extremos. Entonces hoy tiene muchas dificultades los pastores de arriendo de pastos, de infraestructuras en los puertos, de las casetas en mal estado, de que no hay caminos adecuados, todavía están sufriendo. Y luego lo peor es que la incomprensión de la sociedad hacia la labor medioambiental que están realizando, que eso es lo más importante, y lo estamos viendo este verano, cuando los pastores están abandonando los puertos, cuando la gente que sabe cómo manejar el ganado, cómo manejar los puertos, cómo manejar estas actividades tradicionales, van abandonando los puertos y la montaña, se van embasteciendo los pastos, se va creando el matorral, y es lo que ha sucedido este año, que ha venido con estos calores, esos incendios de voraces de quinta generación, que es imposible parar. Entonces, debemos reflexionar todos, volver a ayudar a esta gente, porque claro, las actividades tradicionales, por ejemplo la ganadería, pues son actividades que no tienen una remuneración muy grande, o sea, no tienen tienen una rentabilidad baja, por eso en Europa siempre les está ayudando. Pero aún así, con las ayudas de Europa no son suficientes para tener una rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente, los jóvenes no quieren incorporarse a una vida muy dura, hay que estar pendiente del ganado todos los días, y si tuvieran que contratar a gente, pues claro, la rentabilidad bajaría mucho. Claro, lo comido por lo servido. Claro. Es que yo quiero que sigas aquí mucho rato, Manuel. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues en cualquier librería de León, en cualquier librería de León. Bueno, yo sé que está teniendo un éxito porque tremendo. Joaquín lo difunde bien, incluso de España, pues prácticamente en cualquier librería se puede encontrar. Bueno, me dijiste que te marchabas de Bavia, ¿hasta dónde era? A Sierra Morena. A Sierra Morena, bueno, yo creo que eso me lo tienes que venir a contar otro día, ¿eh? Sí. Porque yo me quedo, es que me he sabido muy a poquito. Eso fue un libro muy especial. Eso me lo tienes que venir a contar. Sí. Nos quedamos con todo esto que nos cuentas. Manuel Rodríguez Pascual, autor de Merinas, la industria de la lana, publicado por Editorial Rimpego. Manuel, gracias eternas por acompañarnos. Pues gracias a vosotros por acordaros de mí, de este libro y de la lana y de los pastores. ¿Tú entras mucho en YouTube? No, nada. ¿No entras nada en YouTube? Bueno, pues entonces no conoces a Sor Marta, que es una youtuber maravillosa. Pero he oído hablar de ella, he oído hablar de ella. ¿Has oído hablar de ella? Bueno, pues está en el convento monasterio de Sahagún, y la vamos a tener ahora aquí dentro de unos momentitos, así que no os mováis, que la tenemos aquí, dentro de nada. Sor Marta.